Hola, este es el tema 7, Jack, de la asignatura Autómatas y Desarrollo Avanzado del Software. ¿Qué es Jack? Bueno, Jack, sus siglas significan Yet Another Compiler Compiler, es decir, otra vez un compilador de compiladores, y es un generador de parsers, es decir, uno escribe la gramática y las acciones para la gramática y le genera el código, basado en parsers de tipo LALR como los que hemos visto en el tema anterior. ¿Vale? Lo escribió a principios de los 70 originalmente Stephen C. Johnson en Bell Labs, en AT&T, hoy en día Lucent, lo que quede, basado en el trabajo de Knuth, uno de los grandes de la informática. Y formó la base del compilador original de Unix y C durante bastante tiempo. Bueno, hoy en día el descendiente de ese compilador es Plan 9, también utiliza Jack, y más tarde Go también utilizó Jack, aunque luego ya no, ¿vale? Y en Linux su clon libre es Bison, ¿vale? Entonces hay un generador, hay una especie de Jack reescrito de C para C en Unix que se llama Bison. El Jack original, como he dicho, está escrito en C para C y tiene algunas peculiaridades de C, ¿vale? Después de reescribirse originalmente en Plan 9, luego se transliteró, se reescribió casi literalmente para un lenguaje que se llamaba Limbo en un sistema operativo que se llamaba Inferno, que era un descendiente de Plan 9, ¿vale? Y esa transcripción a su vez se volvió a transcribir de Limbo a Go, ¿vale? Y esa es la versión que vamos a utilizar en esta asignatura, GoJack. ¿Vale? GoJack se utilizó para las primeras versiones del compilador de Go, ¿vale? Que es una trayectoria bastante común. Se escribe un compilador que todavía no es maduro en Jack, que permite un desarrollo rápido y cambiar fácilmente la gramática y demás, y luego cuando ya empieza a estar la gramática madura y se sabe que no va a cambiar mucho, se reescribe en descendente recursivo y con un Brad parser o algo similar, una de las variantes que hemos visto, para hacer la detección de errores mejor y para que sea más rápido, ¿vale? Entonces esta es una trayectoria totalmente estándar, tanto Jack para lenguajes sencillos, o sea, lenguajes, perdón, nuevos que todavía no están maduros, como los descendentes recursivos para lenguajes maduros para tener mejor control de errores. GoJack es prácticamente idéntico en espíritu a Jack. De hecho, tiene cosas que no tendrían sentido si se escribiese directamente en Go, ¿vale? Por ejemplo, en Go el orden de las declaraciones de las funciones no importan, porque el ámbito es el fichero entero, desde el principio hasta el final, no desde el sitio en el que está definido, ¿vale? Y sin embargo, Jack tiene una zona al principio para declarar cosas que van a hacer falta luego, ¿vale? Hoy en día GoJack, como ya no se usa en el compilador y es una herramienta un poco peculiar, lo han sacado de la lista oficial, o sea, de la distro oficial de Go, y es una herramienta separada. Sigue siendo oficial, pero está en lo que se llaman GoTools, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis el enlace, ahí está la documentación básica también, y se puede obtener con GoGet. Vale. La idea de GoJack es que si tengo un lexer con una interfaz concreto, no hace falta que tenga Lucaget, sencillamente un lexer con una serie de funciones que devuelven, o sea, de métodos, perdón, que devuelven una serie de cosas. Puedo escribir las acciones que voy a tener cada vez que se aplica una regla de producción, suponiendo que el parser es ascendente, en un fichero que va a acabar en Y, ¿vale? Luego se ejecuta GoJack sobre ese fichero y eso genera un fichero en Go. Y ese fichero en Go es el parser. Entonces va a tener un tipo de datos parser con un método parser que cuando yo lo llame, pues va a ejecutar las acciones cuando haga el parsing de la entrada. Vale, una cosa importante es que los valores para los tokens los genera el propio Jack. Ahora veremos lo que significa esto, pero significa que si directamente tengo un lexer que me he escrito a mano en el que yo he definido los valores de los tokens, tengo que tener cuidado. Vale, entonces bueno, esta es la pinta que tiene un formato de un fichero en GoJack. Vale, fijaros que hay unas
secciones escritas con porcientos. Entonces, por ciento llaves empieza aquí una sección, por ciento llaves acaba aquí una sección, por ciento union empieza aquí una sección, por ciento left, por ciento token, por ciento type, por ciento, hay otra sección aquí, por ciento acaba esta sección y ya, ¿vale? Entonces, ¿qué son estas secciones? Bueno, aquí al principio hay una sección de Go para imports y demás, ¿vale? Luego hay una union, eso de ahí son campos para el símbolo. Entonces, el tipo de datos para los símbolos los va a definir Jack, ¿vale? Y van a tener unos campos a los que voy a poder acceder yo en las acciones, ¿vale? Entonces, va a ser una struct que va a tener los campos que yo defina aquí, ¿vale? Por ejemplo, si quiero una sentencia, cuando yo esté en la acción en la que voy a estar haciendo cosas con la sentencia, bueno, pues va a ir aquí, ¿vale? Luego tengo un campo, veremos un ejemplo en el que esto será más fácil de entender. Luego tengo un campo para precedencia de operadores, ¿vale? Esto es como vimos en la gramática 1 define la precedencia de operadores, ¿vale? Luego tengo una forma de definir tipos de tokens, ¿vale? Es decir, símbolos terminales, ¿vale? Entonces, fijaros que yo no defino los tokens como constantes de mi lexer, sino que los tokens se definen aquí, ¿vale? Entonces, como token, ¿vale? Ya veremos más detalles sobre esto. Luego después defino tokens como campos de mi símbolo. ¿Qué significa esto? Cuando yo defina acciones en las reglas de derivación, las reglas de derivación van a tener atributos que voy a rellenar en los símbolos. Los atributos están definidos aquí. De nuevo lo veremos enseguida, es bastante intuitivo, ¿vale? Y cuando son no terminales, lo que digo es de qué tipo son los no terminales en las reglas de derivación para que me los rellenen y yo poder hacer cosas con ellos. Bueno, ahora veremos esto más en detalle. Vale. Luego después están las reglas de la gramática, y aquí está la madre del cordero, ¿vale? Cada una de estas cosas, proc, proc no sé qué, y esto entre llaves, esto es una regla de derivación, y esto son las acciones que se van a aplicar cuando hay una regla de derivación, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que cuando el parser ascendente haga una reducción con esta regla de derivación, se va a aplicar esta acción, es decir, se va a ejecutar esta acción, ¿vale? No solo eso, sino que yo voy a poder meter cosas aquí, y esto de aquí se va a corresponder con un campo del tipo de datos que representa al símbolo. De manera que yo lo puedo pinchar para que en la siguiente regla de derivación me llegue y yo pueda seguir aplicando la acción y haciendo cosas con ella. Por ejemplo, aquí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Aquí estoy haciendo lo siguiente. Estoy diciendo $, que es el símbolo que hay a la izquierda de la regla de derivación, es igual a $1, que es este símbolo, su campo .ttype. ¿Vale? Bueno, ahora veremos más. Vale, finalmente, después de todas las reglas de derivación con sus acciones, hay otro trozo para Go, para poner pues otras cosas de Go, como main o lo que sea. Entonces, cuando estoy escribiendo un parser en Jack, cosas importantes. Lo primero, el lexer cumple un interfaz concreto. El interfaz va a ser este de aquí, ahora lo veremos, ¿vale? Bueno. Esta interfaz
es el que va a interactuar, o sea, el que va a llamar el parser para ir sacando tokens cuando está haciendo shifts y reducciones, ¿vale? Entonces es importante que cumpla esta interfaz, porque si no cumple esta interfaz, el parser que se ha generado no podría llamar al lexer, ¿vale? Nosotros no llamamos al lexer, el código que genera Jack es el que llama al lexer, ¿vale? ¿Qué es esta interfaz? Bueno, pues básicamente cada vez que llaman al lex devuelve un tipo de símbolo, ¿vale? Y recibe un puntero para rellenar con los datos del símbolo. Aquí el símbolo, en este caso, en el caso del lex, será el token, o sea, será un símbolo terminal. Entonces, para rellenar los datos del símbolo terminal, ¿vale? Y error, para cuando hay un error, llamar a error. Ahora luego veremos las reglas de error en Jack. Vale. ¿Qué genera Jack? Pues Jack genera un parser que cumple esta interfaz de aquí, ¿vale? Esta función la va a usar Jack por dentro, no es una función para que usemos nosotros, es la función de lookahead. El estado de lookahead y demás se ocupa todo Jack. Mi lexer no tiene que tener implementación de lookahead, ¿vale? Yo puedo hacer un lexer que funcione sin ningún tipo de lookahead y con el truco que vimos en el tema en el que vimos lookahead, que es que básicamente se guarda uno y si lo hay lo devuelve y demás, el propio Jack implementa lookahead, ¿vale? Y este es el parser que me devuelve, ¿vale? Entonces yo llamo a parse contra mi lexer y hace el parsing, ¿vale? Y puede devolver error o devolver que ha funcionado, ¿vale? Fijaros que el parser devuelve un entero porque esto viene de C, ¿vale? Entonces, bueno, pues tiene todavía algunas cosas que vienen todavía de C, ¿vale? Si quiero cambiarle el nombre al parser, por ejemplo, porque quiero meterlo en otro paquete, quiero tener varias versiones y demás, a Jack le puedo decir "-p" y un nombre, y ese nombre va a estar tanto aquí como aquí. Entonces mi interfaz del lexer va a tener que cambiar el nombre también, ¿vale? Vale, si a Jack le paso el parámetro "-v" y le doy un fichero .out, ahí me va a generar, bueno, si no le digo nada me lo genera en i.output, igual que si no le digo nada el parser me lo genera en i.go, si le doy un nombre me genera el nombre que le diga, ¿vale? Si le doy un "-v" a una tabla, me va a escribir la tabla con la tabla de estados. La tabla de estados es la tabla de estados con las acciones y demás, como vimos en el tema pasado, ¿vale? Por ejemplo, este es el estado 0, en caso de aceptar con estos ítems voy a hacer tal, en caso de tener tal, hago tal, bueno, ¿vale? Es la tabla de estados y acciones que vimos en el tema anterior, ¿vale? Entonces, si os fijáis, tengo, dependiendo de cómo sea la pila de símbolos, lo que tengo que hacer, y luego los gotos, como teníamos en la tabla que vimos. Los gotos a los estados dependiendo de lo que tenga si en la cima de símbolos tengo un no terminal. En la cima de la pila de símbolos tengo un no terminal. Vale, todo junto. Me escribo un fichero .y con las acciones y demás. Corro Jack, dándole el nombre y el fichero para la tabla de salida para depurar luego si hay algún problema. El fichero de salida será i.go, ¿vale? El interfaz del lexer será blasterlex, porque le he pasado a blaster, y la variable del lexer será blasterlex en minúsculas, ¿vale? La variable donde se guardará el lexer, el struct del lexer, vale. Entonces vamos a ver un ejemplo en varios paquetes para que veáis cómo integrar todo esto dentro de un compilador bien escrito con varios paquetes, ¿vale? El lexer y la tabla de símbolos van a estar separadas en otro paquete, lexer y sim, y vamos a ver cómo se adapta para que los valores de los tipos de token sean los adecuados, ¿vale? Hay que entender que Jack estaba pensado para meterlo en un solo paquete porque estaba pensado en C,
Entonces separarlo es un poco raro y hay que hacer una pequeña adaptación. ¿Vale? El estado de parsing va en la variable del lexer. Esto es peculiar también. Ya veremos qué significa esto. Vale, entonces vamos a ver una calculadora tonta con todos los números en float, como en JavaScript, en un lenguaje real. No hagáis esto porque es mala idea. Solo tener float y no tener enteros da todo tipo de problemas exóticos. Si habéis programado en JavaScript lo sabréis. Los enteros son importantes, sobre todo si meto la pata y hago divisiones no enteras. Quiero que el resultado siga siendo entero para que no me pasen cosas malas. Bueno, tened cuidado. En cualquier caso va a ser una calculadora tontita solo con floats. Vamos a programar un intérprete con atributos sintéticos. ¿Vale? Muy sencillito, no construye la AST. Pues construir la AST sería lo mismo, ir metiendo el AST en el lugar adecuado, ¿vale? En el estado. Ya veremos luego cómo se mete la AST. Tiene variables, una línea es una expresión o una asignación, cuando se evalúa una expresión se imprime su valor. Bueno, se parece mucho a la calculadora que ya vimos. Un ejemplo de entrada es x igual a 3, fin de línea, x por 4, entre paréntesis, más 5, fin de línea. Bueno, para compilarla y ejecutarla, esto, ¿vale? Está en un directorio ASC del main. El fichero de Jack se escribe con un comentario para que Go lo ignore, porque Go no sabe nada de Jack, el único que sabe manejar este fichero es GoJack. ¿Vale? Entonces, se le pone un comentario. Estos son directivas que se le pueden escribir al compilador de Go, que es bastante útil. ¿Vale? / más build ignore, para que Go ignore ese fichero y no le haga cosas malas. ¿Vale? La gramática se escribe en BNF, pero en una notación rara, la notación de Jack, ¿vale? En lugar de escribirla así, se escribe así, ¿vale? Pero esto y lo de arriba es equivalente, ¿vale? Fijaros que hay que acabar el conjunto de reglas de derivación, los que tienen, todas las que tienen el mismo no terminal a la izquierda, acaban en un punto y coma, ¿vale? Que una manera es escribirlo en una línea. Aquí los espacios importan poco, pero es bueno ser cuidadoso y seguir convenios para que sea legible, ¿vale? Fijaros que el empty he dejado aquí una línea en blanco. Vale. Las acciones van entre llaves, evitar la recursividad a la derecha para usar menos pila, como ya vimos en los parsers ascendentes, ¿vale? Entonces vamos a hacer uno sencillito. Entonces fijaros, primero el build ignore, sección de código, ¿vale? Con el package main y los imports, ¿vale? Union, mis símbolos van a ser o un valor de float 64 o un nombre de string. Uno es para float, el otro es para el var. Mis tokens, ¿vale? Que son los tokens que van a meter su valor en val, ¿vale? Fijaros que este es el tipo de datos del símbolo que va a tener, por un lado, todos los campos del token y por otro lado todos los campos del símbolo, ¿vale? En realidad son símbolos terminales o no terminales, ¿vale? Símbolos de la gramática. Es un poquito diferente. Entonces, los tokens van a ir en val y van a ser de tipo número. Y luego las expresiones, que son tokens... ¿cómo se llama? Tokens no, perdón. Que son las expresiones que son símbolos no terminales, van a usar el campo val, ¿vale? Este campo es donde voy a meter los atributos sintéticos, ¿vale? Y luego lo mismo para las variables, van a ser tokens que van a ir en el campo name y de tipo var, ¿vale? Luego vienen los operadores. Los de abajo tienen más precedencia, lo de arriba es menos, y estos van todos a izquierdas, ¿vale? Y tengo un operador unario además, que es el menos, ¿vale? Fijaros que hay dos operadores unarios, el menos, o sea, dos operadores menos, el menos, que es binario, y el minus, que es unario. Y una cosa que no he dicho antes, este es el token... el símbolo inicial de la gramática, ¿vale? Cuando se reduzca a list, ha tenido éxito el parsing.
Vale, como he dicho antes, la unión son los récords de terminales y no terminales. En las acciones $$ es el símbolo a la izquierda de la regla de derivación, $1, $2, $3, los que hay a la derecha. Vale. El tipo lo da token y type, dependiendo si son terminales o no terminales. Las definiciones de token definen constantes que son de tipo number y var. Vale, si no tengo las que no sean definiciones de token, ¿vale? Se representan a sí mismas. Por ejemplo, yo puedo tener tokens como asterisco. No, son enteros que son runas. ¿Vale? Entonces, si mi lexer devuelve asterisco, se refiere a asterisco. ¿Vale? La precedencia, el menos... Vale. Vale, entonces, bueno, vamos a escribir la calculadora. Entonces, bueno, una lista de sentencias es una lista, una sentencia y _n, ¿vale? Son sentencias que acaban en _n. Una cosa importante es que en lex el EOF se marca, o sea, en Jack el lex marca el EOF devolviendo -1. Entonces, cuando llegue a EOF no va a aparecer explícitamente en las reglas de derivación. -1 es EOF y eso va a hacer que vaya acabando todo el parsing, ¿vale? Entonces, en este caso especial, en las reglas de derivación no pongo el EOF. Sencillamente, EOF acabará. No está pensado para... está pensado para que cada cosa tenga su terminador. ¿Vale? Hay que tener cuidado. Es un pequeño cambio en la concepción de cómo funcionan las reglas de derivación. Vale, entonces, pues como he dicho, una lista es una lista, sentencias y _n. ¿Vale? Si después del _n viene EOF, pues será empty y se acabará. ¿Vale? Una sentencia es una expresión o variable igual a expresión ¿vale? Una expresión a su vez pues es la gramática naif escrita tal cual, paréntesis expresión, expresión más expresión, expresión menos expresión, expresión por expresión y demás. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy haciendo? Bueno, si me llega una expresión, como hemos dicho antes, la imprimo, esa es la acción. ¿Vale? Este es el momento en el que realizo la acción de imprimir la expresión. Si me dicen var igual a expresión, pues aquí ya tengo que hacer cosas más interesantes. Una de las cosas que tengo que hacer es recuperar el estado del parser. Todo esto de aquí es para recuperar el estado del parser. ¿Vale? Es un poco guarrería, pero es la manera de mantener el estado del parser dentro del parser para que pueda tener varios parsers a la vez, por ejemplo, para correr tests en paralelo y demás. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, hago un type assertion, asegurándome de que callex es de tipo callex para poder acceder a sus campos, ¿vale? Saco el estado del parser que metí en calclex. El estado del parser es un campo de mi tipo de datos que representa el lex, ¿vale? Saco la pila de entornos y creo un símbolo nuevo, ¿vale? Pasándole $1, que es la variable, que es una string que va en el campo name, y el tipo variable. Entonces creo una variable nueva en la tabla de símbolos, ¿vale? Y en el campo float, o sea, en el valor del símbolo, meto la expresión, ¿vale? Que es un valor, porque una expresión es un valor, ya lo veremos. Vale. Bueno, y entonces para cada expresión, ¿qué hago? Pues calculo su valor. Entonces, la expresión, que es el $, es, pues bueno, si es una expresión entre paréntesis, pues el valor de la expresión. Si son la suma de dos valores, pues el valor del primero más el segundo, y así. ¿Vale?
Fijaros que aquí anoto precedencia u-. Esto es para decir que esta regla de aquí tiene una precedencia especial que está anotada arriba con las precedencias, ¿vale? En particular este es un operador unario. Vale, bueno, y así sigo. Pues si es una variable, saco su valor. Si es un número, saco su valor también, ¿vale? Fijaros que el valor de la variable lo saco del símbolo. Tiene que haberlo metido alguien dentro del símbolo antes. Y el símbolo lo saco, pues como una variable es un nombre, saco el nombre, recupero el símbolo que tiene que ver con el nombre y hago eso, ¿vale? Como os he dicho, parseState, ahora lo veremos, es un campo del lexer. Si quiero poner algo como p igual a p más 1, en el que p actualiza su valor, p ya existe. Entonces tengo que ser cuidadoso en que cuando busco el símbolo, si ya existe y es una variable, pues se puede usar para asignarle un valor, ¿vale? Bueno, esto es sencillamente de ser un poco cuidado en esta regla de derivación, ¿vale? Porque si ya existe, le puedo asignar el valor. En las acciones que aparecen entre llaves, $1 se expande a algo como calc$ de 1.val, ¿vale? Es indexa en un array, ¿vale? Es como una macro, no sabe nada. Entonces hay que poner paréntesis, hay que ser cuidadoso de que si pongo el punto, o sea, normalmente lo mejor es poner si voy a acceder a algo, paréntesis $1, paréntesis punto, ¿vale? Porque si no, tengo que tener cuidado con la precedencia de operadores de estos campos en los que no sé exactamente cómo se va a expandir. Vale. La adaptación de lo que decía de los tokens antes, los tokens los define en realidad Jack, ¿vale? Pero yo puedo tener ya mi lexer construido. Si tengo mi lexer construido, pues lo que tengo que hacer es envolverme mi lexer con un lexer para adaptar para Jack, ¿vale? Que va a cumplir el interfaz, que va a tener lex, ¿vale? Y que lo que va a hacer va a ser llamar al lexer original, a scan o a lex o como se llamase el lexer original, y para cada tipo de token va a devolver el token adecuado de Jack, ¿vale? La otra cosa es, que es lo que os he dicho antes, dentro de la estructura de datos del lexer me guardo el estado del parser, ¿vale? El estado del parser es importante que lo guarde ahí para poder recuperarlo y que esté dentro del estado del lexer y del parser, de manera que yo pueda tener varios parsers corriendo a la vez de forma paralela, pues por ejemplo para tests, o porque tenga un programa concurrente en el que ejecuto varios parsers. Si no, lo voy a poner en una variable global y voy a tener que empezar a coger cierres y a hacer otras cosas, ¿vale? No es muy bonito porque tengo que saltarme el interfaz para recuperar el puntero y recuperar el estado del parser, que era lo que hacíamos aquí. ¿Vale? Pero es mejor hacer esto que tener el estado global, ¿vale? Bueno, entonces, cada tipo de ellos devuelvo lo que sea, ¿vale? Si me llega EOF, devuelvo -1, que era lo que habíamos dicho antes, que era que se acababa la entrada, ¿vale? En caso de error, pues devuelvo un error. Aquí estoy haciendo panic, pero podría devolver... podría escribir un error, devolver un error, podría hacer otro tipo de cosas. Lo más sencillo es que en este caso devuelva panic, ¿vale? Y fijaros que si no es ninguno de los tokens que está expuesto de forma explícita, devuelvo un entero con el token tal cual. Esto es, por ejemplo, para comilla, asterisco, comilla, vamos, son tokens que se representan a sí mismos, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un truquillo. Es el hack este de meter en los enteros representadas las runas que representan operadores y demás. Vale. La otra cosa que hay que implementar es error. De momento voy a hacer un panic, ya veremos luego cómo hacer esto bien, ¿vale? Y a la hora de crear el parser, el estado del parser, pues bueno, lo que hago es rellenar mis tablas de símbolos globales y de símbolos predefinidos y demás, ¿vale? Otra cosa que tengo es una función setDebug. Bueno, esta función no es parte de la interfaz, esta me la pongo yo, ¿vale? Pero que es para calcDebug o iDebug,
es un número que representa el estado de depuración del parser para que puedas escribir el estado y depurar cuando estás depurando. Para que imprima solo los tokens y el estado en el que estás, los tokens, el estado en el que estás y los ítems y demás, ¿vale? Bueno, ahora veremos. Como he dicho, es mejor poner main en otro paquete, ¿vale? Para poder hacer testing y demás. Vale. Fijaros que en este main tontito de prueba, que en realidad sería un test, pongo el debug a 4, que es el máximo valor de debug, meto una cadena de entrada y llamo al Lexer, ¿vale? Esto es para jugar un poquito con ello, para que veáis cómo se inicializa. Vale, esto es lo que os decía antes. La variable de depuración, 1 es el error, 2 es error y recuperación, 3 es la información del Lexer, que tokens se han cogido y demás, y 4 es push y pop de estados en la pila. Con el nivel de depuración 4 y la tabla de acciones es fácil ver qué es lo que está pasando. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es, por ejemplo, con el nivel de depuración lo que está sucediendo. Entonces, bueno, char_toc es que se ha hecho shift, entonces esto es un shift. Estoy en el estado 0 y he leído el token 1. O sea, y he hecho, perdón, estoy en el estado 0 y he hecho un shift del estado 1 mientras leía un token. Eso es. Hago reduce del estado 1, estoy en el estado 0. Hago otro shift de este valor, que es var, ¿vale? Bueno, y así. Cada vez que se llama el Lexer, se escribe aquí lex, ¿vale? Los estados, estos estados se pueden consultar en la tabla que nos devolvía en el fichero .out. Vale, en el fichero ese.out, como he dicho, tienes los ítems, las acciones y los gotos en ese orden, ¿vale? Para cada estado tienes los ítems, las acciones y los gotos. En las acciones el punto es cualquier cosa, ¿vale? Y cuando se reduce, cuando se hace una reducción, te viene la línea del fichero para la que se ha hecho la reducción. Entonces esta es la línea que se aplicó para hacer la reducción, ¿vale? Vale. A ver, pequeños detalles. Entonces, meter acciones modifica la gramática. ¿Qué quiere decir que modifica la gramática? Esto es como meter un no terminal con una acción, ¿vale? Entonces esto es B, no terminal anónimo, no terminal. Y esto es B, o sea, no terminal B, no terminal C, acción, que es como otro no terminal, ¿vale? No es exactamente lo mismo, ¿vale? En esta acción C es $3, ¿vale? Es equivalente a haber añadido aquí una regla con un símbolo que no se ve, ¿vale? Las acciones se aplican, por supuesto, siguiendo la derivación de forma ascendente. Hay que poner los push en una acción previa de la misma regla para que se haga antes. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo tonto. Tengo una función, ¿vale? Y quiero tener un ámbito para los parámetros de la función. Si quiero tener un ámbito para los parámetros de la función, voy a hacer push antes de empezar a procesar los parámetros y un pop al acabar, ¿vale? Tened en cuenta que esto se hace de forma ascendente y hay que tener claro el orden en el que se van aplicando las cosas, ¿vale? Vale. Manejo de errores. Lo más complicado de cualquier parser casi siempre es el manejo de errores, ¿vale? Cuando no se puede hacer ni shift ni reduce, lo que va a hacer el parser es llamar a la función error del Lexer, ¿vale? Y luego intentar recuperarse. Normalmente se tolera, como siempre, un número de errores para evitar errores en cascada y luego muere el programa, ¿vale? Si me he recuperado totalmente del error, que eso puede significar que sencillamente he apuntado el error
y me he resincronizado, no significa que se haya eliminado el error, porque los errores están ahí, significa que me he recuperado como para que se pueda seguir haciendo parsing y explicar y sacar otros errores al usuario, ¿vale? Lo que hago es poner una variable que se llama errFlag a 0, ¿vale? Luego hay reglas de producción de error, ¿vale? Para encajar con un error y cualquier cosa. Entonces, si en el ejemplo de arriba ponemos esto, ¿vale? Que falta el lado derecho de la expresión, pues se imprime el error y se acaba. Si queremos que se procese más líneas y se recupere, una manera es en list poner que un error se resincroniza en /n, entonces es error y /n, en ese caso se ha resincronizado, se pone errFlag a 0 y se recupera. Y ya pues sigue ejecutando las siguientes líneas, ¿vale? Cuando se arregla el problema, resincronizarse es difícil, ¿vale? Normalmente solo el primer error suele ser fiable, esto es como siempre, ¿vale? Hay errores en cascada y eso significa que después de recuperarme del primer error, el resto de errores ya empiezan a ser menos fiables, ¿vale? Si estoy construyendo la ST, además lo más normal, esto tanto en los descendentes como en los ascendentes, es rellenar un nodo erróneo, ¿vale? Para luego poder hacer algunas comprobaciones semánticas. Habrá que ver cuál, ¿vale?